Ahora sí. Bueno, hola, muy buenos días a todas y a todos. Estamos reunidos en esta tercera reunión científica de AndesNet. Le agradecemos enormemente em, en nombre de Javier también, de Catalina, ¿cierto? Que somos los tres organizadores de estas reuniones y de todo el comité de AndesNet por unirse para estas discusiones. Hoy tenemos tres presentadores nuevamente. Tenemos a Luisa Pinto de la Universidad de Chile, que nos va a estar hablando sobre la línea de Faulting and Earthquake Cycle. Tenemos a Felipe Aaron de la Universidad de Chile y Sigiden, que nos va a hablar sobre los Landscape and Seascapes. Y tenemos a Aileen Gaete Rojas, que viene del OBDAS y nos va a hablar sobre Magmatic Drivers of Eruption. Así que quisiera agradecer a los tres por estar acá. Vamos a comenzar con Aileen. La idea es que tengamos las presentaciones, ¿cierto? Después vamos a tener espacio para ir haciendo preguntas y generar un poco más de discusión. Y adicionalmente vamos a tener un par de minutos para tener un aviso del Comité Ejecutivo de AndesNet. Así es que podemos empezar con Aileen. Si quieres, puedes empezar a compartir tu pantalla, Aileen. Muchas gracias por unirte. Aileen trabaja en el OBDAS hace relativamente poquitito, así que nos va a venir a hablar sobre eh, temas más volcanológicos. Así que adelante, Aileen, tienes todo Sí. el Hola, espacio. buenos días todavía. Sí, todavía buenos días. Bueno, mi idea, cómo preparé esta presentación, en realidad le quería contar un poquito de lo que hice en mi doctorado, el postdoc, y en realidad cuál es mi visión de cómo podría integrarse estos conocimientos dentro del monitoreo volcánico. Solo como ideas que fueron haciendo. Bueno, desde el punto de vista de las observaciones, principalmente, bueno, en calderas, eso es lo que yo he trabajado y en lo que me he especializado. Eh, Vemos que, por ejemplo, la geología nos muestra que en muchas de las calderas o de entornos de caldera vemos tipos de intrusiones que tienen esta forma, como por ejemplo lo que vemos acá, estos conchit, que son como diques que tienen una orientación un poco diagonal y que de alguna forma crecen como bordeando de alguna forma la geometría de la caldera. Por otra parte, la información geofísica también nos muestra estructuras similares. En este caso, muestra un enjambre sísmico en Mammoth Mountain, al borde de la caldera Long Valley, donde uno también puede ver una migración de la sismicidad BT y que esa sismicidad después, a cierta altura, comienza a propagarse lateralmente. Y también es de alguna forma mostrando o describiendo geometrías parecidas a lo que veamos en esta caldera Tejeda. Y finalmente, otro ejemplo aquí es de datos geodésicos, donde, bueno, esta es la fuente que alimentó la erupción de Fernandina en el 2005. Bueno, aquí se trata de modelar la fuente que generó también este patrón, bueno, este patrón de deformación y que de alguna forma mostraron o se vio que la mejor fuente que describe, reproduce este patrón de deformación serían estas fuentes como un sil desde el cual crece este dique que alimenta la erupción. Entonces, teniendo estos ejemplos, bueno, aquí también ven el caso de Fernandina y cada uno de estos puntos, o sea, estas líneas muestran los puntos, los centros eruptivos que ha tenido este volcán. La pregunta sería, ¿qué mecanismo en realidad es lo que genera este tipo de propagación de intrusiones y de formación de intrusiones debajo de entornos de caldera? Bueno, como repaso, primero vemos que en un caso en que tenemos una superficie plana, ¿cierto? Un área sin topografía, vemos que los estreses compresivos de alguna forma se arreglan
en el estrés más compresivo, que es el sigma 1, que es casi vertical, y el sigma 2 y el sigma 3, que son los menos compresivos, o el sigma 3, que es el menos compresivo de todo, se arregla en forma perpendicular a sigma 1, de esta forma. ¿Eso qué implicaría, por ejemplo, si hacemos una inyección magmática o se ocurre una inyección magmática desde profundidad? Es que este dique va a crecer de esta forma, vertical y en dirección perpendicular, o sea, perpendicular a la superficie. Y en 3D, si lo miramos, sería de esta forma, tendría esta geometría. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en vez de tener esta superficie plana, nosotros cambiamos la topografía y generamos, por ejemplo, como que le sacamos un pedazo y generamos este tipo de topografía de estilo caldera? Y bueno, y para esto nuestro primer caso de testeo fue el volcán Lascar, que no es una caldera, pero de alguna forma su geometría, la geometría del cratero, asimila una caldera a menor escala. Entonces, en este caso queremos ver, por ejemplo, qué pasa con estas intrusiones magmáticas, ¿van a ser verticales o van a tener otro tipo de geometría? Entonces, aquí vemos el caso del volcán Lascar. El volcán Lascar, bueno, como les decía, tiene un cráter muy profundo, y lo interesante de esto es que el campo fumarólico, a diferencia de lo que uno podría esperar, se organiza alrededor del cráter y a una, o sea, no a profundidad del cráter, o sea, de la superficie del cráter. Entonces, para eso yo le contaba que habíamos aplicado, durante mi doctorado, estos son resultados que obtuve en el doctorado. Utilizamos modelación análoga en gelatina, que la gelatina de alguna forma reproduce bastante bien los procesos elásticos de la corteza. Y este fue como nuestro setup, donde tenemos una cajita, ¿cierto? Llenamos con gelatina, les hacemos una excavación para simular una caldera y le inyectamos agua. Y pusimos cámaras enfrente, a un lado y al otro, y esto es lo que nosotros podemos ver. Vemos que crece un dique vertical inicialmente, pero cuando llega a una cierta altura respecto a la base de la caldera, de alguna forma se desvía y crece como hacia un lado, y luego desde abajo comienza a propagarse y a crecer lateralmente. Bueno, estos no fueron los únicos resultados, porque nosotros igual testeamos en estos experimentos, testeamos en realidad el diámetro de la caldera y si ese diámetro de alguna forma tenía un efecto de generar distintas estructuras. Bueno, y lo que vimos es que, por ejemplo, cuando utilizábamos un diámetro más pequeño, que sería en este caso, nosotros veíamos que en un principio, hasta la fase 3, era bastante similar que lo que veíamos en la formación de esta otra estructura que nosotros le llamamos conchit, que serían el proceso de crecimiento. Pero en el punto 4 ya eso varía y vemos una distinta evolución. En el caso de tener una caldera con un diámetro mayor, o sea, menor, perdón, vemos que finalmente el dique continúa el ascenso hasta hacer erupción, mientras que cuando teníamos una caldera con un diámetro mayor, seguía creciendo como lo vieron en el video, pero luego completaba esta forma de conchita. Y lo interesante de este caso es que nunca hacía erupción y que generaba unas deformaciones bastante grandes, mucho más grandes comparadas con la que veíamos, por ejemplo, en los otros experimentos. Entonces, eso de alguna forma, esos experimentos lo utilizamos para interpretar lo que nosotros veíamos con los datos sísmicos en el volcán Lascar, donde las localizaciones de eventos largo periodo y volcano tectónico de alguna forma también describían patrones similares en las localizaciones, donde a profundidad, por ejemplo, podíamos ver un conducto semivertical, luego sufría como un desvío, y finalmente la mayoría de los eventos, principalmente los LP, se localizaban a poca profundidad y a un lado del cráter principal, no debajo del cráter principal, que finalmente se asemeja bastante a lo que nosotros veíamos en estos experimentos. Y luego, como un siguiente paso fue
fue decir, bueno, ya sabemos que de alguna forma estos esfuerzos locales, debido a esta falta de topografía, genera una variación, una desviación del camino del magma, de alguna forma lo podemos decir. Pero ¿qué pasa si también le agregamos algún tipo de esfuerzo tectónico? Entonces, y para este caso, este caso fue aplicado a la caldera Campifrey, que esta caldera, bueno, es una de las más estudiadas en el mundo porque, bueno, aquí se encuentra también ubicada en esta zona, en la zona de la ciudad de Nápoles, con muchos habitantes, y que por lo tanto ya es un área de alto interés volcanológico, ¿cierto? Entonces, esta caldera se encuentra localizada, principalmente el contexto tectónico es extensivo en esta área, y además podemos ver, de acuerdo a esta imagen de Ribalta y otros, que han habido épocas de erupciones donde de alguna forma se pueden contar 3 diferentes épocas, y lo interesante de esto es que se observa como una migración de las erupciones desde más afuera hacia más adentro, donde la última de ellas fue en Monte Nuovo, aquí en moradito, y hoy en día vemos que la mayor deformación en Campi Flegrei se mide en esta zona de Puzzoli, que si ustedes ven acá en esta imagen del desplazamiento vertical que puse acá abajo, vemos que desde el año 2012 hasta la fecha ha acumulado alrededor de 1 metro de deformación. Entonces, aquí aplicamos un tipo de metodología, o sea, la misma base de experimentos, pero lo interesante de este caso es que tratamos de recrear las condiciones de Campi Flegrei. La primera es que hay un sil inicial, que nosotros creamos este sil, desde donde nosotros queremos ver cómo se propaga este magma. También creamos esta extensión en el marco tectónico en el que se encuentra, poniendo unos muritos aquí en el contenedor de gelatina, los cuales removimos antes de correr los experimentos para crear estos esfuerzos de deformación, o sea, de extensión. Y inyectamos en este caso aire. Entonces aquí pueden ver cómo inicialmente el dique alimenta este sil, este sil que se encuentra debajo de esta caldera, y luego desde el mismo sil, desde el borde del sil, crece este dique. Y estos serían los desplazamientos horizontales que nosotros observamos con esta cámara que pusimos en la superficie, donde lo más interesante que vemos en el eje Y, donde cuando ya va a hacer erupción este dique, cómo cambia el patrón de deformación. Y bueno, estos experimentos, estos resultados acá muestran como en general el esquema de resultados, o sea, los distintos resultados, cuando nosotros fuimos variando estos 2 tipos de esfuerzo, y vemos que, por ejemplo, cuando el esfuerzo de descarga producido por esta falta de masa es mayor que el de tensión, nosotros vemos la que se crea este dique circunferencial que mostré anteriormente. Luego, cuando los esfuerzos son similares, se forma este dique transicional, que lo llamamos así porque tiene también una componente crece diagonalmente, pero también bastante vertical, y crece desde el techo desde el sil, y luego vemos este dique radial que es bastante vertical, y ocurre cuando el esfuerzo de falta de descarga, perdón, es menor que el de tensión. ¿Y cuáles son las implicancias para Campi Flegrei? Principalmente es que esto nos puede decir de que, bueno, este es un estudio, resultado del mismo paper de Ribalta, donde ellos ven que hay una razón de esfuerzo de descarga esfuerzo tectónico sobre de descarga de menos 0,4, que podría haber controlado el trayecto del dique y generó la erupción en Monte Nuovo, que
de alguna forma prefirió, bueno, estos son los distintos caminos que ellos encuentran, pero prefirió esta zona para hacer erupción. Entonces, siguiendo esta misma idea, nosotros mostramos acá los dos principales miembros finales de nuestro resultado, donde vemos que el más parecido a este caso nos da que esta razón de estrés es de menos 0,7, pero cuando el dique crece vertical es de 1,6. Estos dos casos pueden ser representativos en el caso de futuras erupciones de Camp Flegrei, y de alguna forma igual vemos que estos casos o estos resultados también pueden ser aplicados a calderas en el resto del mundo. Y siguiendo esta misma idea, vemos, por ejemplo, estas imágenes muestran, son ya datos de monitoreo sismológico que nosotros llevamos a cabo aquí en el observatorio, donde, bueno, los datos históricos de las localizaciones de eventos volcano-tectónicos, de alguna forma, bueno, aquí muestran las densidades de localizaciones bajo los entornos, en el caso del volcán Villarrica y en el volcán Hudson. Vemos que las localizaciones de alguna forma describen patrones similares a lo que nosotros vimos en nuestros experimentos, especialmente en el volcán Hudson, donde vemos que apareciera que hay una fuente principal y desde aquí de alguna forma existe una transferencia de actividad sísmica. Y bueno, que se asimila bastante a lo que vimos en estos experimentos. Entonces, en conclusión, bueno, como respuesta inicial a qué mecanismos originan las intrusiones observadas en entornos de caldera, vemos que hay una distribución de esfuerzos que juegan un rol relevante en determinar la geometría de la estructura interna de las calderas. ¿Y cuál es la relevancia de estos modelos en el monitoreo? Es que nos ayudan a la interpretación de nuestras observaciones y entregan una comprensión de las estructuras internas de los sistemas volcánicos como los que les mostré ahora en este momento. Y por lo tanto es una herramienta que debería hacer la modelación, bueno, tanto análoga como numérica, son herramientas que deberían ser consideradas en monitoreo, porque nos ayudan en la comprensión de los sistemas y mejorar nuestros pronósticos de erupción volcánica. Gracias. Muchas gracias, Aileen, por la completa presentación y bastante didáctica, diría yo, sobre todo con las animaciones. Tenemos ahí aplausos de Felipe. Quisiera invitar a Felipe a que comparta su pantalla y podemos ir agrupando la discusión al final de las tres presentaciones para tener ahí algo un poquito más dinámico dentro de lo que No, nos no vamos a hacer preguntas ahora entonces. puede dar Zoom. No, no pienso que las podemos agrupar al final y después lo Ok. cerramos con el comité ejecutivo, que tiene que hablar un poquitito. Vale. Ya. Así que dale nomás. Entonces, Tenemos voy a casi 30 compartir. participantes. Revisan ustedes si Se ve, pueden ver mi presentación. sí, sí, se ve súper bien la presentación. Ya. Súper. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por llevar adelante esta iniciativa. Bueno, no solamente estar preocupados de los quehaceres de AndesNet, que también hay otras personas trabajando, pero esta instancia de charla y que nos empezamos a conocer más entre los colegas acá en Chile, nos hace falta hace rato y bueno, ahora que es mucho más fácil hacer estas presentaciones online donde todos pueden asistir de distintas partes del país, eso igual ayuda bastante. Así que gracias por mantener el momento y cuenten con la colaboración de nosotros para que esto siga adelante y no sea solamente este año. Así que es muy bueno, eso nos falta a veces en nuestros departamentos, tener más charlas y conocernos más. Así que los felicito por esta instancia y por favor cuenten conmigo y con mis colegas también para ayudar a potenciar esto, ya sea presentando o influenciando para que otra gente presente. ¿Ya? Yo les voy a hablar hoy día, aquí es un tema de un trabajo que ejecutamos, que llevamos adelante con unos colegas en Estados Unidos, que seguimos trabajando juntos y que finales del año pasado logramos publicar un par de artículos importantes relacionados a este tema que llevamos harto tiempo trabajando, en el cual estamos acoplando dos de estas grandes áreas de SZ4D, que es la de paisajes, ya sea subaéreos o submarinos, que es en la cual yo estoy ahora trabajando más activamente en el grupo de trabajo junto a Tania, está la Alejandra aquí y el Ivo también, que somos como los
los 4 representantes de eso aquí de Chile con el grupo, pero en este caso también mi formación es de geólogo estructural, geólogo de terremotos, pero cómo podemos acoplar principios del estudio del paisaje y de mecánica de sólidos y de geología de terremotos, de geología estructural, de tectónica, para poder empezar a aprender sobre los procesos anteriores en base a la señal que nos entrega el paisaje. El paisaje es muy rico en señales, ¿ya? Pero está influenciado por diversos factores, los factores tectónicos, los factores climáticos, etcétera, pero contienen una señal muy importante que nos permiten hacer un proceso de inversión, ya sea teórica o una inversión formal matemática, como les voy a mostrar ahora, sobre procesos en profundidad que están relacionados a la construcción de este paisaje, ¿ya? Entonces, acá me voy a salir un poquito de la caja específica de LIS, en el contexto en el cual me invitaron, y voy a combinar un poco LIS junto con FEC, ¿ya? Espero que no se enojen por esta, ¿cómo se llama? Apertura un poco de las cajas de los temas, de las temas de CZ4D. Entonces, lo que están viendo acá en la imagen es una imagen de Google Earth, simple, en 3 dimensiones, un poco inclinada, mirando hacia el Océano Pacífico, ¿ya? Que muestra disculpen, voy a poner el puntero para que se pueda... ¿Me avisan si se puede ver el puntero, por favor, Leoncio? Sí, se ve súper bien, Felipe. Ya, súper. Aquí hay una sección de aproximadamente 60 kilómetros de largo de unas montañas que se llaman Santa Cruz del Sur, ¿ya? Estas montañas están aquí, esta es la zona de la bahía de Monterrey, acá está Santa Cruz, acá este valle que está en el frente, hacia afuera de la pantalla, digamos, el Silicon Valley, ¿ya? El Valle de Santa Clara, una zona, bueno, bastante conocida por todo el desarrollo tech. Y acá tenemos la falla de San Andrés, ya que está como proyectada hacia la superficie, y acá en esta zona tiene un vent contraccional, ¿ya? Que ha generado el alzamiento de estas montañas acá, como ustedes pueden ver, ¿ya? Y este alzamiento ha sido acomodado por fallas inversas. Como ustedes pueden ver, las fallas que promueven alzamiento vertical de los bloques de rocas generan alzamiento de las rocas y de la superficie terrestre, ¿ya? Y esto a lo largo del tiempo geológico y a lo largo de muchos miles de ciclos de terremotos, ¿ya? Se construyen relieve, construyen montañas, como la que estamos viendo aquí en el bloque de Norteamérica de la falla de San Andrés, en esta zona, ¿ya? Este relieve, además, está labrado por los ríos, gracias a la acción de las fuerzas climáticas que actúan en forma opuesta al lanzamiento tectónico, ¿ya? Entonces, consecuentemente, en el patrón de incisión de estos ríos que se ven acá en la montaña, ¿ya? Este patrón de incisión debería contener información acerca del pasado, de la actividad pasada de estas fallas generadoras de relieve, están demostradas acá por estas fallas inversas. Entonces, nuestro estudio testea esta idea fundamental, digamos, la hipótesis principal de trabajo, que es cómo podemos integrar la topografía con modelos mecánicos y erosionales, ¿ya? Relativamente simples, para estimar la acumulación del potencial de momento en estas fallas y las tasas de deslizamiento de largo plazo en estas fallas corticales generadores de relieve, y que son componentes fundamentales de cualquier estudio probabilístico de peligro sísmico, ¿ya? Entonces, para este modelo, para esta metodología que desarrollamos, se requieren 2 ingredientes principales, ¿ya? Uno es un modelo geomórfico que describe la evolución del paisaje. En este caso, lo que están viendo ustedes acá en inglés se llama la Stream Power Law. Es la ecuación que relaciona, ¿ya? Que predice la elevación de todos los puntos que está acá en rosado, de todos los puntos a lo largo del lecho de los ríos, ¿ya? En función del alzamiento tectónico o el alzamiento del bloque en general, cómo se va levantando las rocas, digamos que este valor U acá, y también en la resistencia de estas rocas a ser erosionadas, ¿ya? Entonces, este es el parámetro K, y que ambos en rojo aquí serían nuestras incógnitas principales, ¿ya? Y además también es dependiente linealmente, o sea, no linealmente y linealmente igual, de la elevación de la boca de estos ríos, el Z0, digamos, el drainage area, el área de drenaje acumulada, que básicamente es la distancia desde la divisoria de aguas
hasta, hasta la boca del río. ¿Cuánta distancia has ido acumulando en la cuenca? Este factor A. Y de la concavidad del canal, de los ríos. Esto es un parámetro geométrico principalmente. Ya todo lo que está en blanco acá puede ser estimado de un modelo de elevación digital, de un DEM. ¿Ya? Estos son todos parámetros conocidos en esta ecuación, menos el alzamiento y la erodibilidad de las rocas. ¿Ya? Este alzamiento, esta erodibilidad de las rocas, perdón, puede en un primer orden está controlada principalmente, este parámetro, por la litología. ¿Ya? En general es mucho más fácil que la lluvia erosione una lutita poco consolidada a que erosione una roca granítica. ¿Ya? Esto es que tiene hace todo el sentido, digamos, y en grosso modo igualmente aplica en la teoría, digamos, en la teoría empírica que hay acerca de esto. ¿Ya? Hay rocas que son más fáciles de erodar y están relacionadas con su dureza y otros parámetros también. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tenemos un control de la erodabilidad en base a tener un mapa geológico. ¿Ya? Y teniendo conocimiento de el marco tectónico y estructural del área, ¿ya? En qué límite de placa estamos, cómo se están distribuyendo los estrés en el lugar, la geometría de estas estructuras, podemos emplear modelos mecánicos para simular cuál es la componente del alzamiento tectónico generado por estas fallas, ¿ya? Entonces hoy día los voy a llevar en 3 temas principales, ¿ya? Que uno va a ser, vamos a ver, revisar rápidamente el área de estudio, después vamos a revisar estos 2 modelos geomórficos y mecánicos y cómo se acoplan. Y finalmente voy a mostrar el resultado de cuáles son las tasas de acumulación de momento que hemos podido y de deslizamiento en el largo plazo que hemos podido estimar para estas fallas ocupando la información de la morfología. ¿Ya? Antes que continúe, me gustaría agradecer a estas personas que están listadas en esta diapositiva, que han contribuido a este trabajo de distintas formas, y al financiamiento a lo largo de todos estos años, no solamente para este proyecto de la CONICIT, ANID, digamos, de la NSF, que es la ANID de Estados Unidos, y del el Centro Sigiden Fondap, al cual estoy asociado. Primero, entonces, démosle un vistazo al área de estudio. ¿Ya? Estas son las montañas del sur de Santa Cruz. ¿Ah? Este mapa morfoestructural muestra el marco morfoestructural, perdón, de este margen de placas de transformante de San Andrés, que es de origen de cinemática textral. Y lo que ven aquí, en esta parte donde dice Loma Prieta, que está indicando esta estrella, perdón, que está indicado con las flechas blancas, son codos contraccionales que ocurren en esta falla de borde de placa, que es la falla de San Andrés. ¿Ya? Aquí estamos viendo una sección separando la placa Pacífico de la placa norteamericana o el bloque del Valle de Santa Clara, ¿ya? El bloque de la bahía también le llaman. ¿Ok? Entonces, estos 2 restraining bands, estos 2 codos contraccionales, ¿ya? Perdón, acá está el mapa del estado de California y el rectángulo rojo muestra la ubicación de esta figura que está un poco rotada respecto al norte real que está acá arriba, ¿ya? Entonces, estos codos contraccionales que están acá, lo que genera es un acortamiento localizado, ¿ya? Indicado más o menos por estas flechas blancas, ¿ya? Que es acomodado en la parte frágil de la corteza, donde estamos estudiando, por estas fallas inversas en el frontis, digamos, en el bloque de la bahía de este límite de placa de San Andrés, por estas fallas inversas que se llaman FTB, o Foothills Thrust Belt, ¿ok? Que básicamente nosotros modelamos estas dos, una que se llama Shannon Montevista y Sargent Berrocal, que serían las principales de este sistema, ¿ya? Este alzamiento localizado, este acortamiento localizado ha generado la construcción de las montañas de Santa Cruz del Sur, o también llamadas Sierra Azul, como están acá. Similar, de la misma manera de cuando uno aprieta una pepa de sandía entre los 2 dedos y salta para arriba. Esto es un pop-up, básicamente, ¿ya? Y esta área, específicamente para testear esta metodología, es muy buena por varias razones. Una, de que tenemos excelentes datos en general, geológicos, geodésicos, geofísicos, alta resolución de la topografía también. Y además hay evidencia, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, a lo largo de esta línea, de esta elipse amarilla, en esta falla Shannon-Montevista, evidencia de formación histórica, digamos, y no solo histórica, sino también geológica, digamos, de lo que se considera activo en los términos de neotectónico, ¿ya?
Entonces, acá está el... Ups, no me avanza la diapositiva por alguna razón. Ahí avanzó, ya. Entonces, este mapa de aquí a la izquierda, ahí está la elipse de referencia, muestra de un artículo de un estudiante de Paul Seagal del año 96, muestra la falla inferida de un terremoto del año 1865 de magnitud 6.5, no en magnitud de momento, que habría sido acomodado por una rama de una falla inversa ubicada aquí. Esto se midió con estas estaciones de leveling, porque no había geodesia formal, digamos, en ese tiempo, pero sí tenían algunos datos que propiciaron estimar una cinemática y una locación estimada de esta falla y habría sido ocasionada en esta Shannon Montevista de la que estamos estudiando. Y además, cuando ustedes van en el pasado cercano en la geología, acá se ve una falla inversa que está separando estratos en el piedemonte, en los depósitos aluviales, que evidencia esta deformación cuaternaria joven, digamos, ¿ya? Entonces vamos primero a revisar este modelo geomórfico primero que todo, antes de acoplarlo con el mecánico. Y esto es lo que define esta Stream Power Law, que está formada aquí está expresada aquí en su forma integral, ¿ya? Ustedes pueden poner la derivada o la integral de esto, son dos formas de trabajar. Acá tenemos un perfil de un río de elevación versus distancia respecto a la divisoria de aguas, por ejemplo, ¿ya? Y los puntos verdes aquí muestran como las bocas de cada uno de estos tributarios, la roja en la boca del río principal, y lo que hace esto nuevamente es predecir esta altura, esta elevación, ZP a lo largo de los ríos, en base a la altura de los outlets, las bocas de los ríos, y la tasa de alzamiento, la erodibilidad de las rocas y estos parámetros geométricos, ¿ya? Entonces, como mencionaba anteriormente, no tenemos valores empíricos de medidas de este K, de esta erodibilidad, pero sí la geología es un buen proxy para poder aproximar los valores, aunque sea relativo a estas rocas. Y en el caso de este sector tenemos una geología súper buena, de alta resolución, y esta área, ustedes pueden ver aquí en el mapa de abajo, los ríos en esta área atraviesan unidades de 21 distintas unidades geológicas, que van de volcánica, intrusiva, sedimentaria, hasta el complejo franciscano, acá, etcétera, pero tenemos un control de la litología bastante bueno a lo largo de estas canales, ríos que estamos estudiando, ¿ya? Que están coloreados por unidades acá en el mapa de abajo. Y en la siguiente diapositiva voy a describir rápidamente este modelo mecánico, ¿ya? Acá lo que les muestro es nuestra cajón de arena numérico, ¿ya? Recién Aileen estaba mostrando modelos análogos, digamos, con gelatina, también hay cajones de arena, y ella mencionaba la aplicación de modelos numéricos. Bueno, acá tenemos esta aproximación, acá está el límite de placa de San Andrés, placa Pacífico, Norteamérica, usando el método de elementos de borde, Boundary Element Methods, ¿ok? Con propiedades mecánicas y geométricas, todas encapsuladas en esta matriz de funciones de Green H, ¿ya? En el modelo forward de este problema, los estreses de campo lejano, que sería la V, separado acá en VS y VN, que serían los componentes de corte o cizalle o normal respecto al vector de convergencia de placa geológico, que está mostrado por esta flecha aquí blanca a este lado, ¿ya? Lo que provocan este far field, este desplazamiento de campo lejano, lo que hacen es mover estos bloques, ¿ya? Los bloques de ambas placas, digamos, y esto lo transfiere, la deformación, se mueve el borde de placa y esta deformación se transfiere a las fallas que están metidas en el modelo y se mueven hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las fuerzas que uno imponga, y generando alzamiento, como se ve acá en estas elipses, o subsidencia, según sea el caso de los estreses y las funciones de Green que están modeladas. Y acá hay como un zoom de estas dos estructuras inversas que están enfrente del codo contraccional acá en Santa Cruz. ¿Ya? Y esta subsidencia o alzamiento, las tasas de subsidencia o alzamiento dependen de las tasas relativas de movimiento de placa, ¿ya? Estos BS y BN que uno imponga en el modelo forward, ¿ya? Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos? Para esto planteamos una inversión formal algebraica, ¿ya? Que les voy a explicar de manera muy simple en esta diapositiva. Tenemos primero la expresión física del modelo de la Stream Power Law, ¿ya? Y lo que hacemos es que la dependencia lineal que hay de la altura de cada drenaje, ¿ya? Respecto a
el alzamiento lo reexpresamos en términos del modelo mecánico, ¿ya? Y estos que están en rojo acá, que sería la altura de cada una de las bocas de los ríos, la erodibilidad de las rocas y la convergencia de placas, digamos, el movimiento, la velocidad de las placas, V, se transforman en nuestros parámetros desconocidos que vamos a querer invertir. Y construimos una inversión en la cual minimizamos el ZP modelado, ¿ya? Que es lo que obtenemos de esta combinación de ecuaciones versus el observado, que es lo que se mide en cualquier sistema, en el modelo de delegación digital, en el DEM, ¿ya? Y lo minimizamos para el misfit, minimizamos en base al misfit entre estos dos valores para obtener los parámetros que les explicaba recién, que eran las 21K para las unidades de unidades presentes acá, la velocidad de placa y los outlets, ¿ya? Veamos algunos resultados. Este mapa que está aquí arriba corresponde a las observaciones. Estos son las alturas de todos los ríos en la montaña que ocupamos para la modelación. Son como nuestros puntos de observación, nuestros GPS de largo plazo, si lo quieren llamar de otra manera. Y acá están los modelados, ¿ya? Y acá abajo ven el residual, que es el residual absoluto, digamos, la resta simple. Observado menos modelado, nada más. Y como ustedes pueden ver acá por la escala de colores, digamos, y la distribución de esto, es un fit bastante aceptable considerando la incertidumbre prehistórica de ocupar datos geológicos, digamos. No olvidemos aquí que estamos ocupando mapas geológicos que tienen una incertidumbre tremenda. Entonces, creemos que igual es un fit bastante adecuado, digamos, para el tipo de datos que estamos ocupando acá. Con respecto a los parámetros que estamos invirtiendo, acá está la velocidad de las placas, la velocidad transformante entre la placa de Norteamérica y la Pacífico en la falla de San Andrés, y estos son valores en milímetros por año, 16,25, que son como los valores que le estiman a la falla Liquiñe-Ofqui a veces, pero yo creo que ahí a lo mejor es mucho, pero esos son los rangos de valores en esta zona, 16,25, Liquiñe-Ofqui sería una San Andrés entonces en Chile. Y normal, el negativo implica un poco de compresión, ¿ya? Y para referencia, aquí están los valores publicados en base a distintas metodologías, paleosismología, geodesia, modelación, en la falla San Andrés en esta zona, ¿ya? Y los rangos de BS, de la velocidad de corte de cisalle, varían entre 10 y 22 milímetros por año, y la velocidad normal, digamos, la han variado entre contracción y extensión, pero como ustedes pueden ver, nosotros estamos bastante bien metidos en los rangos publicados de manera independiente con otras técnicas, ¿ya? Teniendo solucionado estos componentes de placa, de velocidad de placa, podemos ocupar nuestro modelo mecánico para estimar alzamiento, ¿ya? Entonces podemos estimar alzamiento en todos estos puntos de canales, que es lo que estamos viendo aquí en la montaña, ¿ya? Y estos son las velocidades a las cuales se está levantando el relieve en esta área, que es un dato súper valioso igual de obtener, y sobre todo con esta resolución. Lo único, aquí en este caso varía entre 0,5 promedio, más o menos 1 milímetro por año, un poco más en las zonas de más alzamiento, focalizada enfrente de los bends, como ustedes pueden ver, ¿ya? De alzamiento de roca. Pero aquí no tenemos ningún factor de comparación, no tenemos GPS de largo plazo, digamos, de miles de años que nos pueda decir a cuánto se alza, pero sí hay algunas medidas un poco indirectas, como en el caso de un dato de exhumación ocupando tasas de ficción de apatito, ¿ya? Y que da un valor ahí en Loma Prieta, en una montañita que está ahí de aproximadamente 0,8 milímetros por año. Eso es bastante similar nuevamente a los valores que estamos obteniendo, ¿ya? Y con la ventaja de que nosotros podemos tener un campo de 2 dimensiones ampliado en vez de una medida puntual que requiere procesamiento de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este alzamiento está proporcionado, o sea, propiciado, ¿por qué? Por la actividad de las fallas, ¿ya? Entonces, en la siguiente diapositiva, para estar terminando, vamos a ver una vista en la dirección de esta flecha, de estas dos fallas que están modeladas acá, y cuáles son las predicciones que nosotros hacemos de deslizamiento, ¿ya? Y acá está la falla chiquitita, la Berrocal Sargent, y la Shannon Montevista está ahí abajo, y como ustedes pueden ver, tenemos valores promedios de deslizamiento aproximadamente entre 1,5 milímetros por año promediado en el área, digamos, y con valores máximos que van entre 2 y 2,5 para ambas fallas, milímetros por año. Son fallas súper rápidas, un orden o 2 órdenes de magnitud de la velocidad de las fallas corticales de Chile, en los Andes, digamos, ¿ya? También podemos ver que altas tasas de deslizamiento se concentran en parches acá, como estos parches rojos, ya que nosotros le llamamos como aspereza de largo plazo, digamos, donde se tiende a concentrar el deslizamiento a lo largo del tiempo, y creemos que es donde tiende a romper más esta falla en los terremotos, ¿ya?
Estas tasas de deslizamiento, aplicando la ecuación simple, nomás de estimación de momento, se traduce en un momento anual de acumulación de 9,13 por 10 elevado a 23 dinas por centímetro al año, ¿ya? Y eso asumiendo un end-member, un modelo extremo de sleep predictable del ciclo sísmico, ¿ya? Se transforma en las siguientes recurrencias de magnitud de terremotos con respecto al tiempo desde la ocurrencia del último evento importante. Y aquí ustedes pueden ver que de alguna manera esto se puede estar acercando ya, no a predecir cuándo, sino que de qué tamaño a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Desde el último, entre comillas, evento característico que habría relevado todo el estrés acumulado en estas estructuras, ¿ya? En un modelo de nuevo ciclo sísmico extremo de Sleep Predictable. Si recuerdan, el año 1985 ocurrió un terremoto, probablemente localizado en esa zona, creemos, ya de magnitud 6,5, ¿ya? Por lo tanto, si queremos, a lo mejor, si vamos a meter un terremoto de ese tamaño, si contamos el tiempo acá, uno de los resultados relevantes de este trabajo es que estaríamos probablemente cerca de evidenciar un terremoto de grandes magnitudes por lo superficial, por el área que se está afectando, y estas estructuras probablemente tienen el potencial de causar daño, aceleración, daño, agitamiento en esta zona importante económica y poblacional de Estados Unidos, que puede resultar en daños a la infraestructura y de vida importante, ¿ya? Entonces, para terminar, les quería decir de que acoplar estos modelos mecánicos geomórficos para extraer información cuantitativa del paisaje es una herramienta bastante poderosa, creemos, para estimar estas tasas y esta información de largo plazo que no está capturada por análisis tradicionales de estimación del pasado de estas estructuras, como la paleosismología o la geodesia, que se queda en menos del tiempo, ¿ya? Entonces, la tasa de deslizamiento y estas tasas de deslizamiento y acumulación, como la mayoría de las personas que están acá en la audiencia lo saben, son un insumo primario para cualquier estimación probabilística de la amenaza sísmica, ¿ya? Pero aquí estamos en el SZ4D y que hay de las zonas de subducción, digamos, estamos hablando de un límite de placa de transcurrente. Bueno, estos principios nosotros los estamos aplicando y los queremos aplicar a fallas que se generan en otros contextos tectónicos, como aquí pueden ver la falla de San Ramón, por ejemplo, ya que es una falla inversa que está ubicado en el antearco acá de los Andes del sur, donde empieza la zona volcánica de los Andes del sur, ¿ya? Hemos avanzado un poco en hacer modelo, acá ven un dominio de un modelo que estamos construyendo de elementos de borde, y aquí donde dice Santiago, ahí está una línea roja que es chiquitita la estampilla de la falla de San Ramón, digamos. Estos modelos de elementos de borde que vamos a ver aquí en perspectiva siguiente son bastante, no son tan extremadamente laboriosos de construir porque se requiere solamente parametrizar la superficie, ¿ya? Y este tipo de modelación estamos llevando a cabo para empezar a resolver primero de manera forward cuáles son nuestras predicciones de deslizamiento en esta falla de San Ramón, por ejemplo, respecto a la convergencia, como está expresado acá, ¿ya? Aquí queremos nosotros testear qué pasa cuando variamos el clima, porque aquí nuevamente estamos jugando los ríos que están controlados por la acción climática a lo largo de la zona de subducción de los Andes, qué pasa cuando variamos el clima, estos principios se siguen aplicando o no, y tenemos una rama de investigación que estamos empezando a potenciar, que queremos partir analizando casos acá en los Andes en un contexto de subducción distinto. Y bueno, espero que hayan acá estudiantes en esta, al principio no vi muchos en la presentación, pero hago un llamado, disculpe, me voy a tomar un poquito, Leoncio y chicos, el honor de, la patudez de publicitar de que estoy empezando un nuevo trabajo acá en la Universidad de Chile y estoy haciendo un llamado amplio a estudiantes y postdoc para trabajar en un grupo que estamos formando de geomorfología tectónica y de peligro geológico. Ya hay otros temas más que estamos trabajando igualmente, que podemos explorar después en detalle, pero si les interesa este tipo de trabajos como el que les mostré en esta charla y otros más, juntando nuevamente información del paisaje para inferir otros procesos, por favor, no duden en escribirme y estamos empezando a potenciar esta área también con otras aproximaciones para complementar lo que ya han hecho bastante nuestros colegas acá en el país. Así que gracias por el tiempo y el espacio, chicos, y termino de Gracias. presentar ahora. Gracias, Felipe, por tu presentación, por hacer la publicidad al final, es parte fundamental de las interacciones acá, así que todas las personas que estén interesadas en contactar a Felipe, contáctenlo. Los que ya sepan cómo es para trabajar pueden dar los datos si es muy trabajólico, ¿no?
si tiene ex Ahí estudiantes que vamos a ver quieran las decir. entrevistas, pero por favor no duden, estas son para estudiantes Luisa, si podéis y compartir chicos. tu pantalla mientras igual te En la invitamos carrera inicial empezar a asociarse a investigaciones que tienen los académicos, investigadores, distintas, fundamental, digamos. Así que aprovechen estas oportunidades, tenemos financiamiento y todo para empezar a financiar estos trabajos y temas de investigación igual. Perfecto, se ve súper, súper bien. Eso. Muchas gracias, Luisa. Te dejo todo el campo a ti ahora. Adelante. Estás muteada todavía. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradezco la invitación a compartir un poco lo que hemos investigado con algunos colegas sobre, también es como geomorfología tectónica, así que se traslapa un poco con las ideas que plantea Felipe. De hecho, me encantó la presentación que hizo, que también hemos hecho un poco de eso en la zona que voy a presentar, pero ahora voy a solamente abocarme a mostrar evidencia de la tectónica activa en un cierto sector de los Andes de San Felipe, ¿ya? Me dijeron que eran 12 minutos, así que yo fui bien rigurosa ahí con el tiempo. Vamos a premiar la rigurosidad del tiempo. Ah, Sí, y bueno, esta investigación fue financiada por el proyecto Fondes que está en curso, y también algunas otras investigaciones previas que llevamos varios años trabajando en la zona. Entonces, a ver, no sé por qué no avanza. Ahí. Entonces, lo que les voy a presentar ahora está publicado recién, hace menos, yo creo que hace como un mes, eh, donde trabajamos con José Stay, Gabriel Easton, Greg de Pascal, Miguel Troncoso, Sebastián Carretier y nuestro eh, experto en termoluminiscencia, Steven Forman, ¿ya? Entonces ahí está disponible en este link la, la publicación completa. Entonces yo voy a solamente mostrar algunas cosas más relevantes. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Aquí estamos en la zona más o menos 28, 36 grados. Entonces la zona que nosotros estudiamos es el borde occidental de la cordillera principal. Es un límite o que limita con la cordillera de la costa en la zona de Flat Slab, de la Sierra Pampeana, y donde también se alcanza a ver un pedacito, o lo que nosotros proponemos que es como la continuación hacia el norte de la depresión central, pero que está cortada por el cordón de Chacabuco, más o menos a los 33 grados. Entonces, de aquí hacia el norte tenemos subducción plana, hacia el sur normal, entonces nuestra zona está justamente en la parte más sur de este segmento de Flat Slab. Entonces, en ese recuadro blanco que estaba acá, esta es la misma área que está representada en esta imagen, a la izquierda, se muestra ahí como rasgo distintivo la cordillera principal, con relieves muy altos respecto a la cordillera de la costa, que tiene, siendo cordillera mucho más baja. Y el límite entre ambos rasgos morfológicos son una serie de sistemas estructurales esencialmente de divergencia oeste, fallas inversas en general. La más conocida es la falla de San Ramón, que ha sido estudiada por mi colega Gabriel Easton, y nosotros nos hemos abocado a estudiar la continuación hacia el norte, que sería la zona de falla Pocuro. ¿Ya? Hay otras más que todavía están en estudio. Eh, si vamos a mirar, hacemos un zoom de este recuadro rojo que está acá. Si lo miramos en unas fotos aéreas, que hicimos ahí un collage y también sacamos los datos numéricos, pudimos establecer un DEM de 4 metros en los píxeles. Entonces, aquí al lado se puede ver una imagen topográfica de la zona y resalta muy bien esta zona de la zona de falla Pocuro, ya alineado con este cerro también que está bien alterado por la zona de falla. Es una zona de entre 500 metros a 2 kilómetros, es la zona más conocida, muy alterada, muy fracturada, pero la zona de impacto llega incluso a 6 kilómetros hacia el este. Entonces acá se pueden visualizar algunas estructuras, e incluso nosotros con este DEM pudimos establecer un modelo de relieve local y remarcan algunas estructuras, no sé si ven mi mouse,
se remarcan algunas estructuras que no eran tan visibles en un modelo cualquiera, ¿ya? O imágenes como más distantes del sector. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, me voy a abocar a mostrar una zona de falla que es justo el límite entre la depresión Los Andes-San Felipe, que sería toda esta zona azul aquí, y ya donde empieza la cordillera principal. Acá destacan también las superficies aplanadas de pedimentos que están bordeando la zona más montañosa y también algunas superficies aplanadas que son terrazas, corresponden a terrazas fluviales. Por acá también hay un pedacito de una que también vamos a mostrar. Y entonces, esa misma área que yo les mostraba en imágenes, para esa misma área nosotros generamos un mapa geológico, geomorfológico, mostrando los hallazgos en términos de estructuras y también rasgos morfológicos. Entonces, el sistema de falla Cariño Botado tiene una falla principal, que es esta, la que está justo al medio, eh, la cual tiene, como les decía, vergencia hacia el oeste, una inclinación de aproximadamente 40 grados hacia el este, y tiene asociado abanicos aluviales que están adosados a esta traza de falla, que serían tectónicos. ¿Ya? Y como les comentaba, hay una pequeña terraza fluvial en este sector, justo al sur del estero de San Francisco, que tiene una connotación, bueno, hay estos datos interesantes respecto a lo que registraría, porque está justo ahí en medio de esta estructura principal. Y también otra falla inversa, también de más o menos 40 grados, de Manteo al este, que también tiene vergencia al oeste, pero que es más discontinuo, ¿ya? Y que va rompiendo un poco los abanicos aluviales que son centectores. Y otros rasgos, como les decía, están los pedimentos, que están más o menos unos 150 metros por sobre el lecho del río, este es el río Aconcagua. Y destacan también estos depósitos fluviales en el entorno del río Aconcagua, 100 metros por sobre el lecho del río. ¿Ya? Entonces, como para ir aproximándonos a las evidencias concretas en terreno, aquí las fotos superiores representan afloramiento de esta estrellita Calipso que está acá en el estero de San Francisco. Se ve claramente una falla, que se le ha llamado la falla San Francisco, también de manteo a más o menos 40 grados, que monta rocas de la formación Abanico, que es más o menos 30, un poquito más de 30 millones de años en esta localidad, que está montando a depósitos cuaternarios. O sea, aquí cuando todavía no estaba cubierta de vegetación, pudimos tomar ahí una buena foto y cómo se ven los depósitos aluviales que están siendo deformados por esta falla, y que tiene un desplazamiento de aproximadamente unos 3 metros en este perfil que podemos ver acá. Y esta es una vista hacia el norte, porque ahí el manteo está hacia el este. Si vamos más al sur, en este sector que se llama Llano Norte, que es donde hemos concentrado nuestras observaciones, ahora una vista hacia el sur, también el manteo hacia el este. La zona está más dañada, es una falla más antigua, esta es la falla principal del sistema. Bueno, la roca está súper alterada, en verdad. Si son andesitas o rocas volcanoclásticas, no se reconoce nada de eso. Pero sí es una roca más antigua que está montando, y aquí claramente se ve cómo monta a depósitos aluviales que están inclinados más o menos unos 40 grados hacia el oeste, fuera de su posición original, que sería más o menos 4 o 5 grados hacia el oeste. Este perfil acá es un zoom de esta otra zona que está aquí, entonces si uno continúa la falla más en profundidad, puede ver también en esta otra vista hacia el sur cómo los depósitos aluviales están basculados, estos depósitos que son esencialmente conglomerados, también con mucho fangolita. Otra vista que les quería mostrar es sobre estas terrazas fluviales que hay en la zona. En la imagen acá superior hay una vista hacia el sureste más o menos. Acá estaría la zona de Falla Popuro, acá está este cerro muy distintivo, muy alterado, que forma parte de la traza de esa zona de falla, que es muy ancha, como les decía.
Entonces aquí se ve la depresión Land de San Felipe como choca con estos cordones, que es justamente donde está la zona de falla Cariño Botado, ¿ya? Entonces se reconocen los pedimentos ahí al fondo, no sé si se alcanza a ver, pero también están las terrazas fluviales. Y aquí destaca este pedacito, que se conoce como Cerro La Mesilla, es una terraza fluvial eh, que está 100 metros por sobre el lecho del río o del estero San Francisco, ¿ya? Una vista hacia el norte de esta terraza sería esta, donde está con esta altura, 1019 metros, y lo destacable, lo que pasa en este sector es que está dislocada y esta superficie se continúa después 30 metros más arriba, yendo agua arriba, o sea, hacia el este. Entonces ahí justo pasa la trazo de esta falla principal de la Cariño Batava, con los 40 grados que les decía, y tenemos la suerte de que aún quede ese pequeño registro de la deformación que produjo en estos depósitos fluviales, ¿ya? Como un registro bien, bien importante para poder determinar la actividad que ha tenido, ¿ya? Entonces ahí mantengamos en mente, son 30 metros de dislocación en la vertical que ha producido esta falla en este sector. Y nosotros fuimos acá arriba, en este sector de estos depósitos, y pudimos llegar a ese contacto y claramente se veía el sustrato rocoso, que era un intrusivo que estaba muy alterado, y encima con esta capa de depósitos fluviales, bolones muy bien redondeados. O sea, era claramente un lecho de río en el pasado, ¿ya? Bueno, voy a dejar hasta ahí nomás las fotos. Y ahora nos vamos a esta zona principal que nosotros hemos estudiado en el sector el sistema estructural Cariño Botado. Entonces, acá se reconoce en esta vista de imagen, mirando hacia el sureste nuevamente, la zona de daño. Aquí está la falla Cariño Botado, la falla principal. Acá lo que está más hacia el este son rocas de la formación Abanico. O sea, cerca uno no reconoce en realidad qué roca es, está muy alterado. Pero ya alejándose algunos metros hacia adentro se ve la roca fresca y se reconoce muy bien. Estratificada, rocas volcánicas, volcanoclásticos. Aquí lo que quiero destacar es que todo este bloque de la formación Abanico está montándose sobre el abanicos aluviales, el QAL1. Y muy cerca de la falla, estos depósitos aluviales están basculados, ¿no? Aquí hay una foto, entonces aquí se ve cómo están basculados. Son aproximadamente unos 35 o 40 grados que están manteniendo hacia el oeste, fuera de su posición original, que eran 4 o 5 grados. Y estos depósitos antiguos aluviales están cortados por otros depósitos aluviales, el QAL2, que eso sí están en su posición original. Acá hay una foto donde se ve más o menos horizontal. Tomamos algunas medidas y nos dio también 4 o 5 grados de manteo hacia el oeste. Y tuvimos la suerte de poder encontrar material datable en estos dos sistemas de abanico. El más antiguo nos dio alrededor de 8.700 años, esto lo hicimos con termoluminescencia, y el más joven nos dio alrededor de 2.500 años en promedio. Entonces, dado que estos depósitos más jóvenes que en este polígono amarillo están cortando a los más antiguos que están basculados, entonces nosotros hemos estimado que la actividad tectónica de esta falla está entre los 8.700 a 2.500 años. En una vista hacia el norte, desde el río Aconcagua, hay también rasgos, o sea, también basado en este DEM que pudimos elaborar, se puede ver claramente que los depósitos o estas superficies periplanadas que están, o sea, pegaditas ahí a la zona montañosa que teníamos en el sector, están alrededor de 150 metros por sobre el lecho del río Aconcagua. Y en el caso de los depósitos fluviales aterrazados, están del orden de 100 metros por sobre el lecho del río. Y lo interesante acá es que si nosotros trazamos el sistema de falla Cariño Batava hasta este río, podemos ver que
toda esta zona está justamente en el lado este del sistema estructural. O sea, como que finalmente la deformación solamente, o el alzamiento que está implicado en esta zona, está hacia el este de la zona de falla. Entonces, para nosotros es muy evidente que es esta estructura la que ha levantado este borde de la cordillera en este sector. También nosotros nos atrevimos a hacer una aproximación del desplazamiento que habría ocurrido sobre la falla principal del sistema de falla Cariño-Botá. Y para eso recurrimos a algunos indicadores morfológicos. Entonces aquí estaría la traza de la falla, formación abanico, que son las rocas más antiguas cenozoicas, y aquí los depósitos aluviales. Entonces, de los dos sistemas de abanicos aluviales, el más antiguo, que nosotros pudimos reconocer en este sector, que está en este color mostaza un poquito más oscuro, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos algunas ideas de algunos colegas que lo que proponen es que si el sistema de abanico aluvial no está distorsionado, o sea, no está deformado, deberían las curvas de nivel corresponder bien con eh, círculos, si uno toma desde el ápice de los sistemas aluviales, círculos concéntricos desde ese punto. Entonces, como ven ustedes, los depósitos antiguos, el QAL1, sigue bastante bien en este sector esas curvas teóricas. Entonces, nosotros con eso pudimos estimar que la superficie original tiene 4,6 grados y no ha sido distorsionada, ¿ya? Eso ocurre lejos de la zona de falla, porque cerca de la zona de falla sigue estando deformado. Entonces, después hicimos un swap acá, unos perfiles cerca o sea, cruzando la traza de la falla. Entonces, ahí pudimos hacer una estimación. Claro, hicimos todo esto simplemente porque no teníamos un nivel guía, porque a un lado teníamos roca, al otro lado teníamos los abanicos, entonces era muy difícil. Entonces usamos esta superficie, la superficie del QL1, la proyectamos porque por acá está gastada, la proyectamos hasta donde está la traza de la falla. Entonces pudimos ver que chocaba con el relieve. Entonces ahí nosotros evidenciamos de esta manera, o con una aproximación, obviamente con todos los supuestos de que ocurrió muy poca erosión en la zona, eh, que ha ocurrido un desplazamiento en este sector, lo estimamos en unos casi 5 metros de desplazamiento y un resalto vertical de 3,2 metros. ¿Ya? Entonces, aquí está representado cómo estos sistemas de abanicos aluviales, los más antiguos, están basculados cerca de la zona de falla, pero ya alejándose de esta zona de formación, mantienen su posición original de aproximadamente 5 grados de manteo hacia el oeste. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que nosotros pudimos mostrar y levantar como información dentro de la zona es que es evidente que hay un fallamiento inverso. Hay también algunos trabajos geofísicos que han mostrado que esta falla principal que está representada en este mapa geológico eh, va en mucha profundidad. De hecho, hay un trabajo de Ronnie Figueroa de la Universidad Católica que muestra con gravimetría que los depósitos aluviales, o sea, los depósitos blandos, mejor dicho, que podrían estar por debajo de los aluviales que nosotros estudiamos, pueden tener del orden de 250 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que podríamos tener una actividad de falla tal que ha acumulado abanicos aluviales, 250 metros de abanicos aluviales, o sea, una historia mucho más antigua. Y lo que nosotros reflejamos en este trabajo es la historia más reciente, estos dos sistemas de abanicos aluviales que pudimos datar. Entonces, esta falla, sí o sí, dentro de las características evidentes, tiene 40 grados de manteo hacia el este, pues produce un resalto dentro de lo que nosotros pudimos estimar, o sea, con todos los supuestos, de aproximadamente 3 metros para la última actividad, pero que podría incluso ser mucho más grande, como les mostraba aquí en el norte, en la mesilla está registrado por la dislocación de los depósitos fluviales que llega hasta 30 metros el resalto vertical.
Y el desplazamiento, el último desplazamiento entre los 2,5 y, o sea, sí, 2.500 y 9.000 años, el desplazamiento habría sido de 5 metros, ¿ya? Que reflejaría la última actividad de la falla. Pero como les digo, hay una historia mucho más larga. Eh, Respecto a los pedimentos y terrazas fluviales, representados en la Mesilla y los depósitos más al sur, en el río Aconcagua, nosotros estimamos que hay un alzamiento acumulado vertical de aproximadamente 130 metros a lo largo de toda esta zona de falla. O sea, y, y pudimos datar algunos circones detríticos dentro de los depósitos fluviales, y la edad más joven que nos dio fue 900.000 años. Sabemos que es quizá no es el mejor método de usar uranio plomo para datar estos depósitos, pero bueno, es lo que nos dio. Estábamos haciendo otra investigación, un análisis de proveniencia, y nos sorprendió mucho encontrar unos circones tan jóvenes en los depósitos fluviales. Entonces, tomando esa edad, nosotros pues, lo que proponemos es que desde los 900.000 años, toda esta zona cordillerana, este borde de la cordillera principal, se ha levantado 130 metros al menos, ¿ya? Eh, y por último, toda esta alineación no mencioné otros datos porque igual es harta información, pero nosotros hicimos análisis de índice de sinuosidad, también de Specific Stream Power, eh, también medimos Nick Point, y en verdad todos son muy coherentes con las alineaciones que nosotros encontramos en la zona. Todo indica que todo este alzamiento ha ocurrido desde esta zona principal de falla, levantando todo el bloque rocoso de la cordillera principal que está hacia el este, ¿ya? Y cuando nosotros alineamos todos estos rasgos morfológicos, podemos determinar que la traza de esta falla, al menos de la principal, va entre 5 y 15 kilómetros, y haciendo una estimación simple, eso implicaría un riesgo sísmico eh, de una magnitud de 7,5, que es similar a lo que ha sido estimado para la falla San Ramón, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. En verdad les agradezco el espacio, la posibilidad de mostrar brevemente lo que nosotros hemos publicado hace poquito tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por su presentación. También gracias nuevamente, Eileen y Felipe. Tenemos espacio para preguntas. Tenemos dos formas de hacer las preguntas para el público. Uno puede levantar la mano y de ahí los vamos desmuteando. Lo otro es que escriban en el chat. Voy a empezar a dejar acá unas preguntas para Aileen de Mauro Navarrete. Aileen, tenemos dos preguntas de Mauro. Dice el uno, según entendí, en la modelación análoga consideraron una zona de subsidencia que simula la caldera, pero pudieron considerar además de la subsidencia de las fallas de las calderas de alguna forma, sino el hecho de considerarlas, ¿crees que podría cambiar mucho los resultados? Esa es una pregunta. Y la segunda, la dejo al tiro, es que en una de las figuras del inicio aparecían unos diques más bien radiales y no concéntricos a la caldera. ¿Cómo lo explican? Ya. Sí. No, pero primero para los experimentos no consideramos ningún tipo de falla inicial, pero sí en los últimos años igual ha sido un debate entender si las fallas de verdad contribuyen a la propagación del magma. Hay distintos modelos, dependiendo como del modelo del colapso. En algunos casos bueno, se ha mostrado como en estos modelos de que si este colapso, por ejemplo, de la caldera, al formarse la caldera, genera como extensión en los bordes, eso sí de alguna forma facilitaría el magma, la propagación. Pero si de alguna forma el colapso es como más concéntrico, donde producen fallas que son inversas, ya eso no facilitaría la propagación del magma. Nosotros no lo hemos testeado en los experimentos, principalmente en este caso fue bueno, fueron experimentos, sobre todo los primeros, bastante simples, pero de alguna forma
sí explican bastante bien cómo estas geometrías que uno puede ver en los intrusiones magmáticas que puede uno ver en calderas. Y bueno, y la segunda pregunta sobre, sí, los diques radiales. Eso es lo que vimos en Fernandina. No sé si quieren verlo de nuevo para mostrar a qué se Sí, sí, refiere. dale nomás, sí, tenemos todavía un Ya, par de minutos, sí. Y estoy dejamos tratando de mirar documentada acá. la respuesta. Ya. En este caso, claro, estos son los diques que son como más concéntricos, que es de lo que nosotros principalmente desarrollamos experimentos. Y claramente uno puede ver de que cuando se aleja del edificio volcánico o de esta parte como de la caldera más cercana, aparecen estos diques radiales. Nosotros no los testeamos, pero sí hay modelos numéricos que explican de alguna forma cómo se producen estos diques. Y principalmente lo que ellos ven que, dependiendo de la profundidad, porque claramente, bueno, el edificio en sí, esta forma de caldera genera una reorganización de los esfuerzos, pero dependiendo de la profundidad a la que el magma se propague de alguna forma se propague desde el cuerpo sil magmático, este genera como una rotación de alguna forma del dique, en vez de seguir hacia arriba, este como que se rota, se tuerce y continúa la propagación ¿cómo se llama? Hacia afuera, más allá de la caldera del edificio como caldérico en sí, y de esa forma se producen este tipo de diques. Nosotros no lo hemos testeado, como les decía, eh, como en nuestros modelos análogos, pero sí hay modelos numéricos que explican este tipo de cómo podrían orientarse los estreses principalmente para que este tipo de diques radiales se den. Eso. Ya, vale. Muchas gracias, No sé Aileen, si- por tu respuesta. Yo quiero aprovechar que no ha levantado todavía nadie la mano para hacerle una pregunta conjunta a Luisa con Felipe, que me llamó mucho la atención, como la complementariedad entre lo que estaban mostrando los dos. Por una parte, Felipe, mostraste una parte de modelamiento numérico que estaba muy basado en las observaciones de terreno que hay en la zona de California que estaban mostrando, y Luisa mostró mucho trabajo de terreno que de alguna forma son los inputs para esa parte del modelamiento. Y mi pregunta como discusión para los dos es, en pie de qué creen que estamos en Chile en términos de los datos que hay para poder meter en el modelamiento y la capacidad de modelamiento que hay en función también de los datos que hay? ¿Cómo creen que el Estado en ese trade-off entre los dos elementos? Sí, nos pueden discutir un poquitito, Luisa y Felipe. Adelante, Luisa. Sí, bueno, yo creo que falta más levantamiento de información eh, de las fallas activas en Chile. Eh, Creo que quizás se ha concentrado mucho en la deformación como más antigua. De hecho, yo también me dedicaba mucho más a la deformación antigua y quizás no miraba mucho los cuaternarios en otra época. Pero claro, me empecé a dar cuenta que era súper relevante, así como decía Felipe, para el riesgo que significa para las poblaciones, sobre todo cuando hay poblaciones cercanas a la zona de falla. Entonces yo creo que se requieren hartos recursos para levantar ese dato duro, que le llamamos nosotros en geología, tal de que pueda ser modelado adecuadamente. Nosotros hicimos algo de lo que mostró Felipe, pero nosotros lo hicimos así como muy a macro, porque también nos faltaban datos. Entonces lo hicimos más como a escala de cordillera, así como algunos cientos de kilómetros. Pero no lo hemos hecho así tan acotado. No me acuerdo, Felipe, de la escala a la cual tú trabajaste, pero era del orden como de 80 kilómetros toda la zona que tú. Aproximadamente, sí. Entonces esa es como una buena zona, por lo menos la zona que yo estoy estudiando, que va entre los 32 y 33, más bien 32 y medio, 33, son unos 50 kilómetros, o sea, como que se puede aplicar muy bien lo que ha hecho Felipe. Si ahí te dejo la palabra, Felipe, quizás podemos hacer negocio. Totalmente. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la opinión de Luisa respecto a nuestra falta de levantamiento de información base, digamos, y esto es en todo orden de cosas, o sea, la falla activa, en los mapas geológicos, Mm. tenemos cobertura 100.000 y no en todo Chile, digamos, o sea,
Eso ya eso es un indicador. Como ustedes se dieron cuenta, el mapeo geológico es un input para el modelo que estaba mostrando. Entonces, la geología más que solamente tener el mapa porque sí, tiene muchas aplicaciones y vamos encontrándole nuevas a cada rato. Entonces, a nosotros nos falta sistematización en la obtención de información geológica base del territorio. Hay zonas que están mejor cubiertas que otras. Y esa es la pega más difícil, digamos, porque actualmente en los ritmos actuales de Sennagiomín una carta se demora 5 años, digamos, algo así, ¿o no? Entre 3 y 5 años, y nos falta la mitad del territorio a 100.000. Digamos, ni siquiera pensar en escalas que son las que tienen otros países, hasta Perú incluso, independiente de la calidad de la información o no, que son 50.000 para todo el país. Entonces, estamos muy, muy, muy retrasados en eso y tenemos poco capital humano para poder ponernos al día igualmente, o sea, tampoco se le puede pedir más. Tienen esta fórmula como de tercerización en el Sennagiomín que funciona bien a veces no tanto, ¿ya? Pero ahí hay un problema, yo creo que importante y donde se requiere demasiado esfuerzo, ¿ya? En la parte de los temas de modelación, de cómo después agarrar esta información base, asumiendo que disponemos de ella, eso es estudiar nomás, o sea, todos tenemos un computador y todos podemos aprender matemáticas. Entonces, ahí realmente son más que nada acercarnos, pienso, a las nuevas técnicas que se ven en los congresos, estudiar bastante, matemáticas. Eso hay que estar al día y nuevas ideas y simples de cómo poder agarrar información base y cuantificarla de alguna manera para obtener información que nos sirve. Es algo que requiere, pienso, menos esfuerzo humano que ponernos al día con la base de información que nos falta en Chile para muchas cosas, ¿ya? Geológica específicamente. Y bueno, eso se traspasa a otras áreas de las ciencias también. Entonces, y con respecto a esta metodología que estábamos hablando antes, nosotros en parte del objetivo de este artículo fueron demostrar, porque nos dimos cuenta avanzando en el camino, de que se puede tener información no tan detallada en general para poder tener proxies de primer orden sobre la estimación del peligro sísmico de la falla ocupando esta metodología, ¿ya? Obviamente, menos incertidumbre epistémica tienes, mientras más datos, y por eso ocupamos este sector para testear por primera vez esta metodología, te acercas a una verdad que tiene menos incertidumbre, asumiendo que te estás acercando a una verdad, primero que todo. O sea, en cambio, sí, pero sí se puede obtener aproximaciones de primer orden con datos básicos, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas de esta metodología, que uno puede empezar con eso y gracias a eso también empezar a priorizar un poco las áreas de trabajo acá en Chile, donde se tiene que obtener información de detalle, porque si bien se puede aplicar la metodología, sí va a terminar siendo una aproximación de primer orden, ¿ya? Y este detalle que hablaba Luisa recién, es algo que tenemos que empezar a adquirirlo en Chile, pero es difícil, digamos. O sea, la tarea es titánica, según el punto, como lo he visto, digamos, conociendo a nuestros colegas en Sennagiomín que se matan haciendo esto, la cantidad de personas disponibles para hacerlo y la cantidad de información que nos falta rellenar. Pienso que aquí estamos en una encrucijada geológica en este momento. Eso. Tenemos la Álvaro mano tiene la arriba, mano. justo de Álvaro. Le voy a poner ahí, si es que se puede desmutear, a ver si nos puede complementar quizás la discusión también. Sí, no voy a defender al Sennagiomín, ¿eh? Pero Aprovechar que no tenemos a son- Sennagiomín no son justo No, que no, lo no era un atacaron. ataque, no era un ataque, al contrario, era Justo que lo de que atacaron. no hay más gente, digamos, y el vacío es Sí, grande. sí. Pero mira, para aportar ahí a la discusión, el Plan Nacional de Geología, ¿ya? Que partió hace algunos años atrás, fue financiado a través del Ejecutivo, si ustedes quieren, con fondos sectoriales, para fomentar básicamente la minería, ¿ya? Entonces, el énfasis que se dio al Plan Nacional de Geología en sus primeras etapas fue el mapeo 1-100.000, como decías tú, Felipe, que una buena parte del país lo tiene, pero desde el paralelo 30, es decir, La Serena, hacia el norte. Con eso buscaba entregar la geología regional relativamente comprendida a las empresas de exploración, porque estábamos perdiendo nosotros como país competitividad con otros países como Bolivia, Perú, Argentina, básicamente porque nuestras regulaciones ambientales empezaron a aumentar, entonces fuimos menos atractivos para las transnacionales. Entonces, ¿cuál era la solución? O disminuimos nuestros permisos o nuestra regulación ambiental, que no parece ser buen negocio, pero ¿cómo atraemos entonces a las transnacionales? Entregándole la geología regional 1-100.000. Ese es el concepto de la creación del Plan Nacional, básicamente.
Pero ya a 10 años o casi 10 años de este mapeo sistemático en la zona norte, eh, se mantiene este plan nacional y la pregunta es, ¿a dónde se va a ir a mapear? Y todavía, y con la nueva subdirectora que llegó a este año, se requiere poner sobre la mesa cuáles son las necesidades, dónde se requiere ir a levantar esta información en lo que queda del territorio. Y me hace mucho sentido la discusión ahora porque con la nueva ley Senapred, que cambia la ONEMI, ¿verdad? Mm. Forma estos Senapred en un servicio de prevención. Esta ley, de alguna manera, nos cambió a nosotros, como CNGM, la ley orgánica, y nos deja responsable la variable de riesgo volcánico, de remociones más. Pero además, también dice, bueno, alguien debe hacerse responsable de la variable de riesgo sísmica en dos aspectos. Uno, el monitoreo, que todos podríamos estar de acuerdo que el Centro Sismológico Nacional lo hace. El monitoreo y la caracterización de un evento está cubierto, ¿verdad?, por el Centro Sismológico. Pero ¿quién hace la evaluación de peligrosidad? Que es lo que hemos estado discutiendo básicamente ahí con la exposición de Luisa y de Felipe. Estamos ahí hay un vacío. El CSN es el que está mandatado para eso, entiendo, según la nueva ley, igualmente. Pero el CCN, gran pregunta, ¿tiene la capacidad de, instrumentalmente no hay nada que decir, ¿verdad?, pero de elaborar zonificación de peligro, como lo que ustedes han expuesto acá? No lo tiene, porque elaborar mapas es, bueno, desde el mapeo geológico hasta toda una cartografía y metodologías que en el fondo no lo hace. Entonces, en una ley, que es la ley Senapred, que no viene asociada con recursos, yo creo que estamos en el momento de plantearnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Cómo resolvemos este problema? Por un lado nos da esta ley obligaciones y atribuciones, pero por otro lado hay un vacío. Lo mismo pasa con remociones en masa en el CERNAGEMIN, que están los profesionales que mapean y que hacen los mapas de peligro, que son del Maipo, por ejemplo, Cuenca del Maipo, pero no hay monitoreo. Y la ley dice, usted se tiene que encargar de dos aspectos, de monitorear y de evaluar el peligro. Lo único que está más o menos resuelto es lo de volcanes, porque hay monitoreo a través del OBDA y hay mapas de geología y de peligro volcánico por el grupo de geología y peligro, ¿ya? Entonces esa es mi reflexión, en el sentido de que estamos en el momento en que esta discusión hay que llevarla a nivel de autoridades ya, y primeramente a nivel de CERNAGEMIN, pensaría a nivel de subdirección, y luego ya llevarlo a discusiones mayores. Me refiero a DIPRES. ¿Implicará esto la creación de del anhelado servicio geológico chileno? Que también es un tema ahí, está metido con minería. Pero en el fondo lo que quiero decir es que estamos en momentos que pueden implicar cambios importantes y transformaciones importantes para el futuro, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería aportar ahí a la discusión. Ahí está la oportunidad. Bueno, yo acabo de ver que se cumplieron la 1 de la tarde. Quisiera agradecerle a todas y a todos por quedarse hasta ahora, la hora de almuerzo, digamos. Muchas gracias a quienes presentaron, a las personas que nos ayudaron en la parte de la discusión. Solo brevemente quiero mencionar, Alejandra Cerey, que es del Comité Ejecutivo de Andesnet, nos dejó un mensaje ahí que a fines de septiembre va a llegar un aviso porque va a haber una reunión, ¿cierto?, de Andesnet para mostrarnos todo el trabajo que han estado haciendo ellos ahí con André y con todo el resto del comité. Así es que le extiendo los agradecimientos de nuevo en nombre de Javier, de Catalina y de mi persona por quedarse acá y por participar en la discusión. Los invitamos a participar, contáctenos si quieren presentar, probablemente va a haber otra reunión en septiembre, octubre, y luego ya viene el Congreso Geológico, probablemente ahí no va a haber y ya en diciembre empiezan a aparecer las vacaciones, así que nos quedan 2 sesiones, probablemente 6 personas más seleccionadas, así que si quieren estar ahí, pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias de nuevo, Luisa, Felipe, Ailín. Oye, Gracias. ese Esté muy punto bien. que planteaba Álvaro, disculpa antes de terminar, es algo que tenemos que todos empezar bueno, acá casi toda la audiencia fueron científicos jóvenes y un poco más senior también, pero yo creo que estamos todos mandatados a meter la cuchara en este tema, porque estoy de acuerdo, estamos en un momento de inflexión importante y se pueden con esto obtener el asunto del servicio geológico, bueno, cosas por el estilo, pero
nos estamos dando cuenta de las falencias y por fuerza estamos en un momento indicado para empujar. Sí. Súper. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muy bien, Chao, chao. cuídense. Gracias por la invitación. Chao, Chao. gracias por la invitación.